Hola, buenas tardes o buenos días. Me llamo Clara, que formo parte del grupo de Casal de Jovas de Roquetas y estamos aquí en un nuevo episodio del podcast, esta vez para hablar sobre salud mental, en concreto en los grupos racializados y cómo les afecta a ellos, que creemos que es un tema súper importante. Entonces, para empezar un poco el podcast, lance esta pregunta, ¿no? ¿Cómo creéis que afecta la discriminación estructural y sistémica en la salud de las personas pertenecientes a estos grupos raciales minimizados? Yo también, al igual que mi compañera Clara, pues también formo parte del Casal de Roquetas, que se encuentra en Barcelona. Y bueno, pues las preguntas que voy a tratar, por mi parte, las que hice son: ¿qué barreras se enfrentan las comunidades étnicamente diversas al acceder a servicios de salud mental? ¿Y de qué manera los estigmas culturales sobre la salud mental afectan la búsqueda de ayuda en diferentes grupos étnicos? Y bueno, yo creo que se pueden hacer un gran debate y ya está. Bueno, pues para empezar, me gustaría responder a la pregunta que hemos mencionado de cómo afecta la discriminación estructural y sistémica a la salud mental de las personas pertenecientes a grupos raciales minimizados. Bueno, para empezar, como hemos dicho al principio, este es un tema sumamente importante. Sabemos como que durante muchísimos años y todavía en días de hoy no hay un racismo que claramente se ve, y sobre todo en como las estructuras como en general sociales, ¿no? Entre nosotros de cómo trata la sociedad a estas personas, y como por ejemplo el acceder a una vivienda muchas veces hay más problemas cuando es una persona racializada que una persona, bueno, también racializada pero blanca, ¿no? Y con pues, como todo este conjunto de problemas, si ya es un añadido, ¿no? Como la salud mental de esta persona por separado, como la vida que puedan ellos ya tener, como sus propios problemas, pues es como un montón añadido. Como es un poco extraño a veces hablar como desde mi postura, porque sé que no formo parte de este grupo de personas, pero entiendo que es que hace que todo sea como el triple de difícil, ¿no? Si ya te ponen como ciertas barreras siendo una persona que no sufre racismo, al afectarte como ya, eso encima es como que te pone como muchísimas más pegas. Entonces, pues si ya tienes tus problemas de por sí, como con salud mental, con cómo está el panorama hoy en día social, pues como es obvio que esto afecta mucho más como a incluso a la buscar ayuda, a sentirte tú preparada como para asumir este tipo de retos y afrontarlos, ¿no? Como no me gusta hablar a veces desde mi posición sobre cómo lo viven esas personas, porque sé que no formo parte como del grupo que como que padecen, ¿no? Este tipo de discursos, pero sí que me gustaría hablar de ello para pues un poco concienciar desde lo que pueda y sabiendo que hablo desde un privilegio pues a las demás personas. Y me gustaría también como que mis compañeras de Manchester como respondiera a la pregunta y saber su opinión. Hi everyone, it's Chim calling in from Manchester. Currently there is an alarm going off, which is making it quite difficult to think, but I have written a responsive question, if that's okay, unless you guys need me to actually speak, because it is a podcast, in which case I will speak. But also, I know that this is being used as a tool for research, so is it okay if I just put in the chat my response? Does structural and systemic discrimination affect the mental health of people belonging to minoritized racial groups? Well, for me, what I've seen is that we're normally typically viewed as more aggressive or hysterical than white Europeans. We're often given medications as an answer to our issues and problems, when really practical support is required in resolving the issues faced in terms of our mental health. For me personally, I don't like to be overly reliant on medication, and I'm currently in the process of getting my diazepam reduced so that I don't become dependent on the medication. There are some medications I simply need to keep up with taking, for example, my ADHD meds. This is just because of the focus it helps provide me with my daily living. I think more often than not, medication is pushed onto racially marginalised groups when we ought to be thinking about occupational and therapeutic outcomes as a first means of intervention, rather than just medication alone as a way to resolve the problem of people's mental health when it comes to marginalised individuals and groups. Is that okay? Hi, I'm Zainab. I'm from the Mindset Revolution group. I thought the questions that Clara presented were really good. I think it's definitely important to start with identifying the barriers that ethnically diverse communities face. I think you can yeah, definitely see it from
different perspectives, but I think one way to look at it is more from the geographical and the economic um, barriers that people face. So, of course, there's looking at Greater Manchester, there's definitely, which has a high ethnic diversity, also shows large income inequality and mental health service gaps and deprivation in certain areas. And then you can also look at it from the cultural perspective, which the other question that Clara mentioned. So yeah, you could talk a bit more about the cultural barriers. Maybe people feel shame around asking for help, that kind of thing. They may have have bad experiences, which will definitely prevent them from accessing mental health services. Yeah, I can say I can't obviously speak for everyone, even within my own ethnic group or like my class or even geographical area. So, but from my personal experience, there's definitely been both the economic and yeah, kind of you can see it. I guess within geographical areas, there's definitely the quality of healthcare services is not definitely not as good. There's a lot of waiting time. If you call up, it's very difficult to get appointments on time. Usually long waiting times. Yeah. Bueno, a mí me gustaría hablar, bueno, primero de todo dar las gracias a Clara porque lo ha hecho muy bien y me gustaría responder a las preguntas que he formulado yo. Si no hay ningún problema, voy a hablar de la primera, es qué barreras se enfrentan las comunidades étnicamente diversas al acceder a servicios de salud mental. Y yo creo que a pesar de que no puedo hablar desde la parte de ser un grupo minoritario, ya que no formo parte, sí que es verdad que en el barrio donde vivimos sí que hay mucha inmigración y últimamente en Barcelona se está dando en casos donde hay como mucha gente que viene de fuera a ganarse la vida como puede y esto puede llegarles a afectar a su salud mental, ya que por lo que yo estoy viendo, la gente no está concienciada y de lo que es que una persona venga de fuera y no sepa cómo relacionarse con las demás personas, pues el simple hecho de que se le critica su condición de etnia simplemente por cómo es, ya le proporciona o le afecta a sus relaciones y a su salud mental. Y para mí, por ejemplo, yo creo que un problema que veo es que el primer problema sería que podía entrar pues condiciones como la depresión, la ansiedad, la tristeza, al no saber cómo poder tener una comunicación clara con las otras personas, ya que la gente que viene de fuera pues muchas vienen sin saber el español, no están legalmente que tengan los papeles en regla, por ejemplo, y quizá pues tienen más problemas a la hora de acceder a servicios primarios básicos como puede ser un terapeuta, o sea, un psicólogo, perdón. Porque aquí en España, al menos en España, la sanidad pública ofrece un psicólogo si se te da el caso de que necesitas uno, pero claro, la lista de espera es muy larga y puede, para mí, yo que puede llegar a suponer un problema que esa persona, a pesar de que la salud pública sea gratis, pues no pueda poder acceder a ese sistema por no tener los documentos o los papeles en regla. No sé si se me ha entendido y si hay algún problema, pues me gustaría corregirlo. Bueno, pues para continuar, la siguiente pregunta me gustaría como plantear en cómo influyen como estas experiencias de racismo, tanto individual como institucional, en la salud mental de estas personas. Por mi parte, como son experiencias que no he experimentado, bueno, hablo un poco desde mi perspectiva y como las vivencias que he experimentado con amigos que sí pertenecen a ello. Hay una parte que es que me como da un poco de miedo el hecho de que a veces estas personas se sienten como más solas o bien como al no poder tanto pedir ayuda fuera de lo que es la gente que les entiende,
y realmente como personalmente da bastante pena como sociedad el que estas experiencias incluso pongan barreras al poder comunicarse con otras personas porque institucionalmente o personalmente no les hacen caso. Entonces, como bueno, Derek ha comentado un poco antes, como que todo esto puede derivar en problemas de salud mental más graves como ansiedad, depresión, con lo cual creo que es totalmente cierto y como he dicho al principio ya es algo que además de tu problema personal pues tengas como todos estos impedimentos externos que te hagan sentirte fatal y al final como algo que tú no controlas, ¿no? Es ajeno a ti, es un sistema opresor y de racismo que realmente tú como persona es que no entras dentro de eso, ¿no? Tú eres tú con tus problemas y luego pues externamente pues tú solo en el mundo y junto con otras personas que sufren lo mismo contra ello, entonces como cómo podríamos luchar contra esto, ¿no? También desde nuestra posición privilegiada. Y bueno, o sea, como para resumir un poco cómo influyen, pues obviamente negativamente, ¿no? El racismo no influye en nada positivo a estas personas y nada, como ojalá poder solucionarlo por mi parte, aunque sé que no puedo. Pero me gustaría preguntarle a bueno, tanto a Derek como a mis compañeras de Manchester, qué piensan ellas un poco de esto. Bueno, yo me gustaría dar las gracias a Clara porque me ha gustado su intervención y sí que es verdad que estoy muy a favor que nosotras como quizá como ciudadanas o como personas, pues es muy difícil de forma soberana pues ayudar a estas personas, pero yo creo que el movimiento popular, el hecho de reivindicarnos ya que o intentar poder darles facilidades, yo creo que sí que podemos tener cierta acción y quizá no dentro del ámbito en el marco legal, como puede ser dentro del gobierno, pero sí que yo creo que popularmente, si todas somos capaces de organizarnos bien, podemos hacer grandes cosas, yo creo. No sé si hay alguna persona que quiere intervenir. So I think looking at ways to solve these like institutional issues, I think one area to look at is definitely around child poverty. I think focusing on like social welfare and community projects that kind of help reduce the gaps, providing different maybe well-being sessions outside of the kind of more clinical setting of hospitals and that kind of thing is definitely a good way to look at it. Me gustaría responder a Sinan sobre lo que ha dicho y obviamente estoy muy de acuerdo, ¿no? Más allá del tema de racismo que también influye dentro de un poder socioeconómico, hay un claro factor que aparte del racismo es el capitalismo y que realmente si tienes dinero pues realmente tendrás muchas más ideas y en plan, mucho más fácil acceso a toda la salud mental que si eres pobre y como con unos problemas u otros o más serios otros depende como, bueno, perdón, como recapitulo un poco como eso, ¿no? Como que, vale, el racismo es una parte y obviamente no es la única dentro pues, de este sistema capitalista que pues ya no conseguir según tus méritos. Eso hace que ya todo sea un problema mucho más grande que solo pues la discriminación o los estigmas, ¿no? Y es como, vale, obviamente hay estos estigmas, pero si tengo dinero será más fácil solucionarlos que si soy pobre, ¿no? Y encima como padezco de esta discriminación social. Bueno, quería decir que me ha gustado mucho la respuesta y que comparto la opinión. Bueno, a mí me gustaría dar las gracias a mis compañeras por lo que han dicho. Estoy muy de acuerdo de que ya no es un problema étnico, es un problema más grande. Al fin y al cabo, como ha dicho Clara, es socioeconómico, en parte un poco político, a mi opinión, porque el capitalismo no deja de ser como algo que es un instrumento demasiado grande, se abarca todas las propiedades, tanto privadas como sociales que tenemos. Y sí, la condición económica es muy importante, pues eso se le añade que la etnia pues es más difícil quizá poder lograr o conseguir algo, porque a mi opinión, ya que vengo de un barrio de clase obrera, tengo muchas dificultades para hacer según qué cosas que otra persona, pues por su condición económica, pues no tenía tantas dificultades, pero sí que tengo amigos que, por ejemplo, vienen de fuera de España que tienen más problemas aún aparte de que se juzgan muchos estereotipos raciales y aparte también porque se le da esta condición de que socioeconómica que no es la que le puede ayudar, o sea que le empeora la situación. No sé si me he explicado y bueno.
Vale, pues ahora voy a pasar a la siguiente pregunta y es ¿de qué manera los estigmas culturales sobre la salud mental afectan la búsqueda de ayuda en diferentes grupos étnicos? Bueno, pues como ya he dicho antes, no formo parte de ningún grupo étnico pues, que esté minorizado, pero sí que es verdad que tengo conocimiento empírico por lo que sé y por lo que he visto, e intentaré hablar siempre desde una perspectiva razonable, intentaré pues, pues no equivocarme. Vale, a mi parecer, eh, el primer choque que yo puedo ver sobre la salud mental, bueno, sobre los estigmas culturales y cómo pueden afectar, es el simple hecho de, de la cultura, pues occidental, o sea, sí, occidental. Muchas veces tenemos como ciertos prejuicios sobre las personas que vienen de fuera de España, en mi caso estoy hablando desde Barcelona, em, se tienen muchos prejuicios a las personas por el simple hecho de su condición de piel o sobre muchas veces su nombre. En mi caso, yo tengo familia yo tengo familia musulmana, ya que es muy común que gran parte de la población española pues tenga ascendencia musulmana. Pues en mi caso, mi bisabuela nació en el Tánger y tengo familia también que es musulmana. Y por ejemplo, pues mi abuela sufrió este estigma cultural, este rechazo cuando vino a Barcelona, por ejemplo, a vivir, a buscarse la vida. Y, no, y bueno, pues es una cosa que para mí el problema viene mental de las personas que están aquí, porque al fin y al cabo no se puede culpar a una persona que viene desde fuera si no sabe lo que hay, la situación que hay. Yo creo que debemos de hacer un clic o tener más inteligencia emocional para mí, las personas que vivimos aquí, o se podían dar ciertos recursos tanto en escuelas, tanto, no sé, sociales o en hospitales, pues para poder empatizar más y entender las necesidades de esa persona, ya que, como lo a repetir, no es una persona que venga que venga a vivir, sino intenta de cierta manera sobrevivir, porque viene de condiciones peores y lo único que podemos hacer es ayudarla. No sé si alguna de mis compañeras me quiere decir alguna cosa más. Bueno, me gustaría responder a Derek. Primero, como me han gustado mucho los puntos que ha dicho y también añadir como un poco la perspectiva que tienen esas personas, como el sentir que ni institucionalmente como te ofrecen esa ayuda, ¿no? Como sentir que no mereces ser ayudado simplemente por el hecho de que no perteneces como al, al grupo de personas que, bueno, que en teoría, entre muchas comillas, son pertenecientes a ese país, ¿no? Sabiendo que ya, por ejemplo, en España y en la mayoría de sitios, al final es que somos multiculturales y no debería afectarnos, pero lo hace. Entonces, como un gran punto sería que, como ha dicho también Derek, como que haya como este apoyo y esta empatía al decir como ya da igual, simplemente somos gente que necesita a veces un poco de comprensión y esta ayuda institucional que si ya cuesta en sí, que ya no está muy bien, pues sentir que también esa gente y que todo el mundo merecemos esa ayuda y hacerles sentir a ellos que es algo que también les pertenece, que tienen todo el derecho de trabajar y que y no hacerles sentir como quizás más apartados de lo que ya están, ¿no? Porque a veces se tiende mucho en eso, ¿no? Pues se aíslan como los grupos entre ellos, como yo con la gente que se parece a mí y los demás con los que se parecen a ellos y ya está. Entonces, un poco de hacer sentir acogida a la gente y sentir como que también tienen derecho a poder trabajar en su salud mental. Y bueno, quizás me he ido un poco de la pregunta y entiendo que las barreras em, como son muy concretas y bueno, como que, en fin, que sí que estas barreras hacen que sea un impedimento acceder a servicios de salud mental, ya solo para toda la gente en general, que ya cuesta como que te den cita quizás un año para visitar a un psicólogo y si encima ya pues es una persona racializada, incluso es que el psicólogo de la seguridad social puede ser racista, ¿no? Pues intentar tejer una red entre todas
aunque no todas seamos profesionales, para acompañar y hacer sentir seguras a estas personas. La verdad es que sí, me ha gustado mucho el punto de Clara. También, a mi parecer, yo también tengo que añadir eh, otro argumento a favor de lo que ha dicho mi compañera, es que también uno de los problemas más grandes que hay, a mi parecer, en España, bueno, y sí, en España principalmente, yo creo, es la política. Y es que últimamente como que hay mucha tendencia, sobre todo de la extrema derecha o de la derecha mismo, en utilizar eh, como noticias sensacionalistas para ir en contra de la inmigración, para perjudicar más a un grupo étnico, muchas para hacerle incluso una persecución, ya que hay mucha gente que se organiza en milicias o simplemente en pequeños grupos para ir en contra de esas personas que son grupos étnicos minoritarios, y es alguna situación que se está normalizando mucho últimamente, al menos en mi ciudad, las redes sociales, como hay muchas bromas burlándose o satirizando, ridiculizando a ciertas personas simplemente por su condición de dónde vienen, y es algo que incluso entorpece el hecho de que haya esta empatía, ¿no? Esta ayuda a esas personas, porque lo que provoca o el efecto es que generalizan más el miedo o la ignorancia de personas que a lo mejor pues no saben lo que está pasando, pero si se encuentra una persona que, que no es de España o viene de otro país, pues empiezan a pensar, ay, pues a ver qué va a pasar, qué me va a hacer. Y esto pues se está reflejando últimamente mucho, yo creo, por la calle, y no debería de ser así. Deberíamos de tener cierta conciencia y bueno, es que es eso, es que tenemos de tener cierta conciencia y no opinar de lo que no sabemos. Um, yeah, definitely agree with the points that have been made, especially with the far right kind of sensationalizing minoritized groups, and there's like the you could say misunderstanding or ignorance of their situation and what where they're coming from, and the the political or economic struggles that they found themselves in, and that just the lack of empathy, especially by a lot of far right media and political groups. So we had a great conversation with Mindset Revolution and Casal de Hovis, and thank you for the translators and everyone who joined and contributed to the conversation. And I hope to carry this on and have more discussions in the future. I'm looking forward to the workshops in June.